Bien, 7 de la mañana con 27 minutos, estamos de vuelta con ustedes a través de la señal de Globovisión este martes 18 de junio. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas en Primera Página. Comenzamos nuestra segunda entrevista. Está con nosotros Alfredo Ruiz Angulo, quien es el defensor del pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Buenos días, un saludo a todas las personas que están viendo en este mañana bien lluviosa, por cierto. Bien, muy lluviosa y también accidentada con el tema eléctrico, por lo que vimos en el segmento anterior. Esta entrevista la comenzamos en el marco de lo que va a ser la esperada visita de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto también se da luego de la visita de esa comisión técnica que vimos hace algunos meses a nuestro país para hacer un levantamiento de lo que sucede en materia de derechos humanos en Venezuela. Ese informe presentado por Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos planteaba su preocupación por la situación de derechos humanos en el país. Se hablaba de los derechos que tenían que ver no solamente con el tema económico, sino también con los derechos sociales y así como también la violación que a su juicio y también parte de la comisión técnica habría vislumbrado al visitar el tema de los centros de reclusión, los dirigentes que se encontraban en situación de privativa de libertad. Una serie de denuncias que fueron recopiladas en este informe, que en primer lugar quisiera consultar desde la Defensoría del Pueblo, organismo encargado precisamente de la garantía de los derechos humanos en nuestro país, cómo recibe y además la expectativa que tiene de cara a una visita que la comisión técnica ya levantó una información bastante alarmante a los ojos de Michelle Bachelet, la expectativa que tienen de esta visita que se espera para mañana. Sí, nos parece, nosotros celebramos que haya aceptado la invitación la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Nos parece bien interesante las propuestas, no solo de constatar todo lo que es la situación en materia de derechos humanos, sino lo grave que ha sido precisamente esas medidas unilaterales coercitivas de diferentes gobiernos que han causado ya graves violaciones de derechos humanos, convirtiéndose en delitos de lesa humanidad. Pero además entonces también que vea posibilidades entonces cómo puede aportar las diferentes instancias de Naciones Unidas, la misma oficina de la alta comisionada, para avanzar en materia de diálogo, de manera de que podamos buscar entonces en consenso todos los venezolanos y las venezolanas, salida a las diferencias que podamos tener. Si bien dentro de este informe se habla del tema de la preocupación de Michelle Bachelet por las sanciones económicas y por el impacto que tienen en materia económica y en materia social, está el tema de los privados de libertad y las condiciones con las que hoy se encuentran las personas privadas de libertad. El Foro Penal sostiene que de 2013 a 2018 se han dado cerca de 12.000 detenciones arbitrarias. ¿Qué ha hecho la Defensoría? Y también si coincide con esta cifra las investigaciones que hace, y el número además de presos políticos, que también ha sido algo que alarma no solamente a la comunidad internacional, sino también a las organizaciones no gubernamentales. Se habla de cerca de 700 personas privadas de libertad por hechos políticos. Sí, no se trata de hechos políticos. En Venezuela no está tipificado como un delito político eso. Están tipificados como delitos comunes. Cuando una persona que tiene una connotación política, que es un dirigente político, comete alguno de estos hechos o cualquier otra persona, entonces es que se señala, que cometió un delito con motivaciones políticas, es decir, la razón por la cual cometió ese delito fue motivaciones políticas, ¿no? Hechos algunos graves, por ejemplo, asesinar a una persona, quemar a alguna persona, esos no son delitos políticos, esos son homicidios cometidos con motivaciones políticas. Tal caso, por ejemplo, recientemente, en este año quemaron a 2 personas, un matrimonio de avanzada edad que venían conductor porque unas personas querían trancar una calle y abusando precisamente de lo que ellos piensan que es el derecho a la protesta, decidieron quemar a estas 2 personas con el vehículo que iba pasando, ¿no? Entonces, eso no se puede llamar que esos son delitos políticos. Lo único que se puede decir es que hay personas que están detenidas por hechos cometidos por motivos políticos. Pero en este caso, algunas de estas personas, según también los abogados incluso que defienden estos procesos o incluso las organizaciones no gubernamentales, el debido proceso no se ha cumplido. Y vemos casos, por ejemplo, el de Edgar Zambrano, que pasó más de 30 días sin que se supiera o tuviese algún tipo de contacto con su abogado o con sus familiares. Así es. Hemos recibido también denuncias de que no ha sido la administración de justicia en algunos casos lo suficientemente rápida y célere como establece la Constitución. Y en ese sentido se ha hecho llamados a que realmente se respete lo que es el debido proceso en el sentido del derecho a la defensa, el derecho a alegar
en algunas oportunidades pues eso ha sido lento, sobre todo algo muy grave que es que no tengan acceso los abogados, ¿no? Con respecto a las personas privadas de libertad. ¿Y ustedes han planteado esto a las autoridades? Claro, esto estamos continuamente, se están planteando. Nosotros estamos recibiendo cantidad de denuncias, es decir, que tiene que ver no solo con las personas, vamos a decir, que tienen algún familiar o que han cometido algún hecho que puede ser catalogado o investigado como delito por motivaciones políticas, sino también hay cantidad de personas privadas de libertad por cantidad de situaciones y no siempre se han resuelto con la celeridad responsable en eso. Hemos visto cómo desde el Poder Judicial se ha tratado de llevar lo que es un proceso de aceleramiento, es decir, de rapidez en diferentes sectores. Nos parece bien importante cómo, a partir de la constatación de algunas situaciones, todo lo que son los tribunales de responsabilidad penal, por ejemplo, cuando están en curso adolescentes, todo lo que son los tribunales de violencia contra la mujer, están poniendo todos los casos al día de manera que no haya ese retardo judicial. Eso nos parece como una iniciativa bien importante. Eso hay que llevarlo a todas las esferas, porque ese retardo judicial hace de que haya muchas personas que están privadas de libertad sin que hayan llegado a una sentencia, sino que están en el momento de procesados. Pero ese retardo procesal, y volvemos al tema de, no los llamemos presos políticos, llamémoslos crímenes con motivación política, como ustedes lo sostienen. Ese retardo procesal, según también los abogados y según también estas organizaciones no gubernamentales, se agrava en casos que tienen que ver precisamente con dirigentes políticos. Vemos el caso de Juan Requesens, por ejemplo, que la audiencia fue diferida por un número importante de veces y todavía está en un proceso que ya asume un tiempo importante en el que está privado de libertad. Sin embargo, no existe una sentencia firme. Sí, se evidencia en alguno de estos casos, pero no es exclusivo de eso. Lamentablemente también tenemos situación de hechos de delitos comunes donde se dan esa situación, es decir, nadie, es decir, la Defensoría no hay motivación política no hay, en este caso. En ese caso no hay diferencia entre esos casos como casos, por ejemplo, de militares que están detenidos esperando un juicio por violación de derechos humanos o presunta violación de derechos humanos porque no han sido sentenciados y todavía no ha llegado la sentencia, que tienen a veces más de un año esperando porque se ha suspendido la audiencia. Para compararte con otros casos, o personas que están por robo, están por estafa y que tienen también tiempo esperando que algún juez que no está haciendo despacho porque en algún momento se fue, no se ha nombrado el juez que cambia, es decir, el que va a sustituir a ese determinado titular de ese tribunal, pues se incorpore. En esos casos donde no hay despacho, en esos casos donde no se presenta la defensa, en los casos, tenemos muchos casos, por ejemplo, donde se rota a veces, cuando hay muchas personas detenidas, hay muchos abogados y entonces a veces se presenta un abogado, a veces los otros no se presentan, entonces esa alta rotación por el debido proceso, es decir, no se le va a suspender el derecho a tener un abogado privado, pero sí los tribunales tienen que tomar decisiones de manera que no haya estrategias de la defensa, como muchas veces ocurre, que al no presentarse algún abogado, todos los demás imputados no pueden participar en la audiencia. Es decir, a veces es complejo cuando son casos como el de mismo Requesens que mencionas, que hay muchas personas involucradas en ese delito, no es un juicio solo contra él, sino hay muchas personas involucradas y a veces entonces falla el abogado uno, otra vez es otro abogado. La mayoría de las veces, por ejemplo, ese caso en particular ha sido de que no se ha presentado todas las personas imputadas para ese delito en específico. Más allá del proceso judicial y que también se refleja dentro de ese informe que esa comisión técnica levantó previo a esta visita de Michelle Bachelet, el tema de la tortura ha sido uno de los señalamientos de estas organizaciones. Existe hoy tortura en Venezuela en los centros de reclusión y de hecho uno de los planteamientos que se está haciendo, no solamente cuando vino esa comisión técnica, sino de cara a esta visita a Venezuela de Michelle Bachelet, es que tenga la posibilidad de visitar la sede de la DIGESIN, que tenga la posibilidad de visitar los calabozos del SEBIN, donde hay distintas denuncias de tortura. ¿La Defensoría conoce de estos casos? Sí, nosotros tenemos dentro de los temas que recibimos, básicamente lo que tiene que ver con estos casos, ¿no? Porque recibimos de derechos sociales, el problema de las medicinas, otra cantidad de situaciones, pero específicamente lo que llamamos derechos civiles, uno de los delitos, vamos a decir, o violaciones de derechos humanos que más se denuncian es lo que son los excesos policiales, sobre todo en el proceso de detención, ¿verdad? Que hay algunos casos de maltrato, lo que llamamos
trato cruel, lo que está establecido en la legislación, o el tratamiento que se da a las personas cuando están privadas de libertad. También tenemos algunas denuncias de tortura, que entonces sé cuál es la función de la Defensoría. Apenas tiene conocimiento de una denuncia de este tipo, pues entonces se abre un expediente, se empieza a recabar, vamos a decir, los datos sobre eso, se empieza una investigación y se remite al Ministerio Público, que es el que tiene que determinar si existió o no existe el delito, hace la investigación en concreto. ¿Y ha sido eficaz este proceso? Pues lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. Recordamos que estamos conversando con Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. 7 de la mañana, 37 minutos. Ustedes pueden participar, recuerden, a través de las redes sociales, @primera página, nuestra cuenta en Twitter e Instagram, con sus preguntas y sus comentarios. En la siguiente parte del espacio estaremos dando lectura a su participación.